Hola hermanos, muy buenos días. En esta mañana me toca eh, dar la predicación. Es un placer poder compartirla con ustedes y la cual está basada en Mateo 24, versículo 1 al 6. Y voy a iniciar leyendo los versículos. Yo voy a estar usando NTV. Ustedes pueden usar la que ustedes gusten. Si quieren usar su Biblia, si no solo escuchar, también pueden poner pausa en el video para poder buscar los versículos si voy un poco rápido. Y bueno, vamos a empezar leyéndolo. Eh, Capítulo 24, versículo 1 nos dice: Cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Entonces él les dijo: ¿Ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos. Ni una sola pared quedará en pie. Prepárense para el fin. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron: ¿Cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Jesús les respondió: Cuidado, no se dejen engañar. Muchos vendrán y se harán pasar por mí y le dirán a la gente: Yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Ustedes oirán, entra en el versículo 6, ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y que otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten, esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Vamos a iniciar con una oración también, que sea un tiempo guiado por Dios. Y bueno, vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, porque eres bueno con nosotros. Te damos gracias porque nos permites un día más de vida, Señor. Gracias, Señor, porque un día más podemos escuchar tu palabra, Señor. Y también te damos muchas gracias, Padre, porque en nuestra actualidad la tecnología ha avanzado mucho, la cual nos está permitiendo escucharte, Señor, desde nuestro hogar. Gracias porque vivimos en un mundo donde ya podemos comunicarnos sin salir de casa, donde podemos escuchar tu palabra, Señor, a través de estos dispositivos. Te damos gracias por ello, Señor. Oramos para que podamos usarlos correctamente, que sean herramientas para poder seguir edificándonos, Señor. Y Señor, te damos gracias porque a pesar de que estamos viviendo en un tiempo difícil por lo de la pandemia, pues tú nos sigues cuidando, Señor. Y oramos para que siga así, que tu protección esté sobre todos nosotros, Señor. Que tu cuidado sea con nosotros y que sea tu voluntad sobre todo, Señor. Te damos gracias, Señor, y oramos para que este tiempo sea guiado por el Espíritu Santo. Que Él sea que hoy transmita este mensaje y que sea tu palabra la que llegue a los corazones. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos entonces a iniciar. Perdón, un poquito de agua para que no se me sequen los labios. Eh, Vamos a hacer un recuento de qué es lo que está pasando para este tiempo, qué ha pasado, cómo entramos a estos versículos. Bueno, si nos me remonto al capítulo 21, eh, está pasando la entrada triunfal, la última semana de Cristo. La entrada triunfal se celebra un domingo y el capítulo 24 probablemente está citado entre el domingo y el martes, porque en el capítulo 26 de este, igual de Mateo, versículo 2, nos dice: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre
será entregado para ser crucificado. Ese es capítulo 26. Entonces, él dice dentro de 2 días, entonces probablemente fue un martes, porque si recordamos la Pascua se celebra el jueves. Entonces, por eso es que están citado el capítulo entre estos 2 días, que es domingo o martes. Ahí es donde están nuestros versículos. Pero ¿por qué son interesantes? ¿Por qué es importante que yo mencione esto de en qué momento? Porque si recordamos, Cristo ya les había anunciado a sus discípulos que él sería crucificado, que tendría que ir a Jerusalén para sufrir por los escribas, por los sacerdotes. Y esto lo vemos en el capítulo 26, si me acompañan igual en sus Biblias. Capítulo 16, perdón, de igual de Mateo. 16, versículo 21. Nos dice un momento. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día. Entonces Cristo ya les ha mencionado esto, y es importante mencionar que es la última semana, porque aquí ya está su última semana de Cristo antes de ser crucificado. Entonces en este tiempo nos va a mencionar qué va a pasar después de esto, después de la crucifixión, qué es lo que ha de pasar. Porque obviamente queda la incertidumbre de qué va a pasar después de que Cristo se vaya, ¿no? Sus discípulos sabían que él ya, en este tiempo había venido como siervo, pero ahora, ¿cómo sabrían cuando él vendría como rey, con poder? ¿Cómo sabrían que ya había llegado la segunda venida, perdón, de Cristo? Igual como la semana pasada nuestro hermano Juan lo compartió, y ya ahí Cristo estaba mencionando un poco de lo que ha de pasar cuando Él ya no esté. Y bueno, vamos a leerlo. Versículo 37 del capítulo 23, Jesús está diciéndoles: gente de Jerusalén, ustedes matan a los profetas y a los mensajeros de Dios, a los mensajeros que Dios les envía. Muchas veces quise protegerlos, como protege la gallina a sus pollitos debajo de sus alas. Pero ustedes no me dejaron. Su templo quedará abandonado. Les aseguro que a partir de este momento no volverán a verme hasta que digan: bendito el Mesías que viene en el nombre de Dios. Entonces, después de que ya Cristo mencionó esto en un capítulo anterior, lo cual ya mencionó nuestro hermano Juan, entran nuestros versículos. Capítulo 24, versículo 1. Cuando Jesús salió del templo, sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Y esto es interesante porque siempre que queremos que alguien vea algo es porque nos sentimos orgullosos de eso, ¿no? Porque que es bonito o tiene algo especial, lo cual, ¡ay, mira esto!, ¿no? Y esto pasa con los discípulos. No hay una exactitud de cuál hermoso era este templo. Este templo fue construido con ayuda de Herodes, y no se dice qué tan hermoso era, pero con lo que los discípulos hacen probablemente pues sí era hermoso, ¿no? Le dicen a Jesús: mira nuestro templo, mira qué hermoso es, mira sus edificios. Y wow, la respuesta de Cristo a lo que ellos le dicen, vamos a escucharla. Vamos a escuchar la respuesta de Cristo al orgullo de los discípulos. Entonces Él les dijo: ¿ven ustedes todos estos edificios? Les aseguro que todos ellos serán destruidos. Ni una sola pared quedará en pie.
prepárense para el fin. Wow, la respuesta de Cristo radical, total, de lo que los discípulos le decían, a lo que les contesta Cristo, pues sí era como, ¿cómo? ¿Qué va a pasar? Recordemos que el templo era algo muy importante, lo más importante para los judíos, porque ahí era donde habitaba la presencia de Dios, ahí era donde ellos adoraban a Dios. Entonces escuchar que va a ser destruido, pues sí, como decimos, ¿no? Nos movió el tapete. ¿De qué? ¿Cómo crees que va a pasar entonces? Y tristemente, hermanos, esto sí pasó. El templo fue destruido 40 años después de que Cristo ascendió al cielo. Y bueno, como un dato curioso, esto en la historia está citado en el 70 después de Cristo, lo cual nos menciona que entonces Cristo, bueno, nuestros años se cuentan del nacimiento de Cristo ahora, no de la crucifixión. Solo era como un dato curioso. Y pero entonces, ¿cómo que va a ser destruido, no? Entonces, bueno, entra nuestro versículo 3 a la respuesta de ellos después de esto. Después Jesús y sus discípulos se fueron al monte de los olivos. Jesús se sentó y cuando ya estaban solos, los discípulos le preguntaron, ¿cuándo será destruido el templo? ¿Cómo sabremos que tú vendrás otra vez y que ha llegado el fin del mundo? ¿Cuáles serán las señales? Después de haber escuchado a Jesús decir que el templo sería destruido, ellos se van al monte de los olivos y, y le vuelven a preguntar cuáles serán estas señales de la segunda venida, como les mencionaba, de la venida con poder, de la venida como rey. Pero este momento es exacto, el lugar donde ellos le hacen la pregunta, porque en este momento, en este monte, el profeta Zacarías predice la segunda venida de Cristo. Él menciona cuando Cristo regrese. Y vamos a verlo, esto se encuentra en Zacarías, capítulo 14, versículo 4. Nos dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Ahí está el monte de los olivos nuevamente, que está frente a Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, los discípulos, con la curiosidad de preguntarle de qué va a pasar cuando Él venga, es un momento exacto donde el profeta Zacarías predice esa venida de Cristo. Lo cual Cristo les responde, versículo 4. Jesús les respondió, cuidado, no se dejen engañar. Aquí es importante recalcar la palabra cuidado. Es una palabra que debe de estar, tenemos que tener como una alarma que nos ponga alertas, atentos, que podamos estar con precaución, porque es necesario que esto pase. Y tristemente, como él dice en el versículo 5, muchos vendrán y se harán pasar por mí. Y le dirán a la gente, yo soy el Mesías. Usarán mi nombre y lograrán engañar a muchos. Entonces con el versículo 4 y el versículo 5 nos está advirtiendo de qué va a pasar. Nos está diciendo, cuidado, pónganse atentos de no caer en estos engaños. Es como un padre que le dice a su hijo que no meta la mano al fuego porque se puede quemar. Entonces le dice, cuidado, porque su papá ya sabe qué va a pasar. Y así Cristo nos está diciendo a nosotros, cuidado, porque lo que viene va a estar feo.
van a ser engañados muchos. Entonces pónganse alerta, pónganse atentos. Entonces, tristemente sí ha pasado que muchos han querido, no han querido, han dicho que ellos son el Mesías. Para nuestra actualidad hay todavía muchas personas, y probablemente lo va a haber después, y ha habido antes personas que dicen ser el Mesías. En nuestra actualidad en Brasil hay uno, en África hay otro, en Asia, hay varias personas en el mundo que están diciendo hoy que son el Mesías. Y tristemente han engañado a muchos. Tristemente muchos seguidores tienen ellos. Están siendo engañados. Por eso nos decía Cristo, cuidado, porque van a venir estas personas y sí van a engañar a las personas. Entonces, pero nosotros pongamos atención, hermanos, que ¿cuándo va a ser el momento correcto? Bueno, vamos a continuar. Versículo 6. Ustedes oirán que en algunos países habrá guerras y otros países están a punto de pelearse. Pero no se asusten. Esas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. Qué interesante. Si recordamos el año pasado, había una mosca, perdón, hermanos. El año pasado se escuchó rumores de guerra, ¿se acuerdan? De algunos países, y también se ha habido temblores, ha habido terremotos, ha habido inundaciones, ha habido muchas cosas que han pasado feas en nuestro mundo, con lo cual también hoy estamos batallando sobre la pandemia, la cual no nos permite pues hacer muchas cosas. Entonces ya está pasando muchas de las cosas, pero yo no estoy diciendo que ya viene Cristo. Algo seguro es que Él va a regresar. La Biblia no nos dice cuándo, pero sí es seguro que entre más pasan los años, más cerquita estamos de su regreso. Entonces tenemos que estar atentos para cuando Él regrese. Me gusta cómo termina este versículo Cristo en el versículo 6. Al final, Él nos dice, pero no se asusten. Estas cosas pasarán, pero todavía no será el fin del mundo. He escuchado de mucha gente decir que le da miedo leer Apocalipsis o ciertas partes de la Biblia que hablan de lo feo que va a pasar. Pero hoy, hermanos, quiero animarlos que esto no debe de darnos miedo. Apocalipsis no debería de darnos miedo, o profecías de lo que ha de pasar no debería de darnos miedo. ¿Por qué? Porque si ustedes han aceptado a Cristo, porque si ustedes han recibido a Cristo en su corazón y ahora Él es nuestro Salvador, no tenemos por qué tener miedo, porque el final de todo, la conclusión de todo, es Cristo gana. Y si nosotros estamos con Cristo, ¿qué parte nos toca? Pues estar de su lado, en su equipo, el equipo ganador. Entonces, no importa qué sea lo que pase, no importa que hoy sea el fin del mundo, no importa que hoy se caiga el cielo, no importa si hoy es nuestro último día de vida, no importa, hermanos, porque si estamos con Cristo, con Él vamos a permanecer para siempre. Para concluir, hermanos, los animo a que en lugar de estarnos preocupando, y sobre todo ahorita en el momento que estamos pasando de la pandemia, en lugar de preocuparnos por lo que va a pasar, pongamos atención en lo que Cristo nos dice, pero sobre todo obedecerlo, porque eso es lo más importante, obedecer a Cristo, obedecer sus mandamientos, para que el día que Él regrese
nos puede encontrar como buenos siervos, para que ese día pueda encontrarnos fieles, fieles a su palabra. Y para terminar, me gustaría que leyéramos Apocalipsis 21, si me acompañan en sus Biblias. Apocalipsis, a ver en un momento. Apocalipsis capítulo 21, versículo 3. Nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él mora con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Qué bonito, ¿no? Dios enjuagará nuestras lágrimas. Y ya no habrá más dolor, ni llanto, ni clamor. Y también vamos a leer el capítulo 22, versículo 3 también. Nos dice: y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz, de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, con esto concluimos el final de todo. Cristo gana. Vamos a orar. Amado Señor, te damos gracias porque sabemos, Señor, en tu palabra lo has escrito, que la conclusión de todo es que Cristo gana, Señor. Gracias porque hoy nosotros ya pertenecemos a Cristo, porque hoy nosotros hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador y sabemos que vamos con Él, que pase lo que pase, vamos a estar con Cristo. Te damos gracias por este día, por la predicación que hoy se compartió, y oramos para que esta predicación sea de ánimo para todos los que estamos pasando este tiempo de pandemia, para poder seguir adelante obedeciéndote, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fue un placer, hermanos. Hasta luego.